Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a el programa Soria en Serio, en el que analizamos la actualidad de la mano de sus protagonistas. Hoy tenemos una hora y media por delante apasionante en la que vamos a hablar con primeras personalidades de nuestra ciudad sobre ese centro de acogida de refugiados que se va a instalar próximamente en nuestra capital y que ha generado tanta polémica durante los últimos días. Vamos a analizar cómo ha sido toda esa cronología desde que hace poco más de una semana se presentase aquí en Soria hasta el mismo día de hoy, para saber cómo ha ido avanzando este proyecto y cómo han ido recibiendo los vecinos del barrio de Los Royales y también todos los sorianos la información acerca del mismo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy precisamente haciendo un repaso desde esa primera rueda de prensa en la que el alcalde anunciaba así la instalación de este centro en Soria. Ha pasado poco más de una semana. El 15 de febrero de 2022, a las 10:30 de la mañana, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, presentaba en la sala de comisiones del consistorio de la capital el nuevo Centro de Acogida al Refugiado, conocido a partir de ese día en los medios de comunicación como CAR por sus siglas. El ayuntamiento ingresa, en concepto de adquisición de la parcela por parte del Ministerio, 625.000 euros, que era la cifra en la que se valoraba económicamente la parcela en el inventario bienes municipal. En esa rueda de prensa se anuncian los más de 6 millones de inversión que llevará aparejados el proyecto y los 40 empleos que proporcionará, además de un gasto corriente para proveedores, en su mayoría locales, que desde el consistorio estiman en cerca de 1 millón de euros anuales y más de 200.000 euros en convenios con distintas asociaciones y entidades. Todo ello con el objeto de crear un centro para albergar a personas demandantes de protección internacional. En esa rueda de prensa, el regidor anuncia que el proyecto se instalará en una parcela municipal adquirida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con un ingreso para las arcas municipales de 625.000 euros, en concepto de la venta al Estado de la parcela de 8.000 metros cuadrados, donde se construirá el mismo, en la curva de bajada del barrio de Los Royales de la capital. Se trata del primer centro de nueva creación desde hace 30 años, el quinto de este tipo en España, que tiene como objetivo proporcionar alojamiento, manutención, apoyo formativo y laboral, atención social y psicológica e integración a las personas usuarias. Es un proyecto de descentralización, de desconcentración de unidades por parte del Gobierno de España, que en palabras de Martínez conlleva una vertiente social que da continuidad a la cultural, con el Centro Nacional de Fotografía, y a la tecnológica, con el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social. La financiación de este centro se enmarca dentro del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España. Además, según informan desde la entidad municipal, la razón de ser del proyecto de construcción de nuevos centros de atención humanitaria repartidos por toda España es lograr el aumento de la capacidad de acogida del sistema, conseguir una mayor capacidad de respuesta y reacción ante posibles emergencias humanitarias, incrementar la estabilidad en la gestión, garantizar la optimización de los recursos de alojamiento y servicios de acogida prestados, así como facilitar la reducción de costes. Se anuncia que este centro tiene previsto dar servicio a unos 200 usuarios y que los requisitos para acceder al centro de acogida del refugiado son ser un extranjero que ha solicitado protección internacional en España, personas que están a la espera de ser admitidos por un tercer país en aplicación del Convenio de Dublín, refugiados o personas con protección subsidiaria, personas inscritas en programas de reasentamiento o carecer de recursos. En la actualidad hay 4 centros de este tipo en toda España, en Mislata, Sevilla, Alcobendas y Fuenlabrada. El portal de inmigración del Ministerio de Inclusión explica que los centros de acogida al refugiado son establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como otros servicios sociales encaminados a facilitar la convivencia e integrar en la comunidad a las personas que solicitan asilo en España u obtengan la condición de refugiado o desplazado en nuestro país y que carezcan de medios económicos para atender a sus necesidades y a las de su familia. Con el paso de las horas, las noticias relativas a la creación del centro de acogida reciben un aluvión de comentarios de rechazo en las redes sociales. El jueves 17 de febrero, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, aseguraba que el Gobierno no se había puesto en contacto con la Consejería para informar de la creación de este centro en Soria,
Al mismo tiempo defendía el modelo que la entidad autonómica ha implementado para atender a los refugiados en la comunidad. Por otro lado, la consejera anunció que desconocía si había habido algún tipo de intercambio de información entre el Ministerio y la Consejería de Transparencia, que es la encargada de gestionar las materias que tienen que ver con las personas refugiadas en Castilla y León, porque, por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales tiene como objetivo velar por los menores extranjeros no acompañados. Al mismo tiempo, fuentes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria se hacían eco de la alarma social y la preocupación que asolaba a los vecinos de Los Royales tras el anuncio de la instalación en el barrio del Centro de Acogida de Refugiados. Unos días más tarde aparece una recogida de firmas en la plataforma change.org titulada No al Centro de Refugiados de Los Royales, cuya autoría responde presuntamente a la Asociación de Vecinos de Los Royales. Dicha petición alcanza en pocas horas varios cientos de firmas, culminando su objetivo de rechazo con 408 rúbricas. Tras hacerse eco de la noticia varios medios de comunicación locales, la Asociación de Vecinos emite un comunicado en el que revela que les han usurpado la identidad y que ellos no se encuentran tras la autoría de esta campaña. Canal 9 Soria se pone en contacto con la presidenta de dicha asociación y esta confirma que la recogida de firmas no ha sido promovida por la misma. El mismo día, el alcalde de la ciudad manifiesta su sorpresa ante la polémica suscitada por la instalación del centro y asegura que ya se ha explicado su funcionamiento y se han resuelto todas las dudas pertinentes en una comisión informativa con el resto de partidos políticos. Además, Martínez quiso responder a las declaraciones de la consejera, asegurando que el ayuntamiento se limita a poner la parcela y que la política de refugiados se debate con las comunidades en la comisión interterritorial. Finalmente, el alcalde anunció el pasado lunes una asamblea en el Centro Cultural Gaya Nuño con los vecinos de Los Royales para exponer el proyecto del centro de acogida de refugiados y resolver las dudas e inquietudes que los sorianos quisieran plantear en aquel momento, acompañado de los concejales Eder García y Gloria Gonzalo, Acción Social e Igualdad. Respetaré toda la opinión discrepante ante el planteamiento que estamos haciendo. Si nos gustan los adoquines, rugosos. Si nos gusta un CAR. Si tenemos miedo o no tenemos miedo. Pero lo que les pido es que no vinculemos el desarrollo de un barrio como el que estamos planificando a una cuestión falsa, que es la vinculación y la siembra del miedo ante un centro de estas características. Significa trabajo, significa empleo, significa cobertura social, significa hacer ciudad con mayúsculas, significa tener una seña de identidad que a su vez atraiga más inversiones y más pobladores. De verdad, yo mentiría si dijera que no es así, pero Soria ahora mismo a mí me sorprende porque, bueno, normal que cada uno y cada una también vivimos en nuestra vida, ¿no?, lo que nos toca, pero Soria ha sido siempre un ejemplo en el Estado de acogimiento y siempre ha habido muchísimas personas refugiadas acogidas. Tal vez no hayan tenido la ocasión de compartir espacios con estas personas o seguramente sí, pero no lo sabían. Ahora mismo yo intento respetar el miedo, ¿no? En ningún caso el miedo basado en el desconocimiento, y eso es algo de verdad de lo que vamos a intentar trasladar para la tranquilidad de ustedes, de quienes estén en esa posición, que obviamente sé que no son todos y todas, pero también de las personas refugiadas, porque también nos gustaría trasladarles lo que sienten y lo que piensan cuando leen eso en las redes, o cuando leen eso, o cuando nos escuchan, o cuando nos ven a nosotras defender y a nosotros defender que vengan personas que están huyendo de que les asesinen. Solamente quiero decir que Soria, el mundo, somos mucho más y muchos, ¿no? Somos mucho más de lo que se ve o a veces de quien tiene la voz. Aproximadamente unas 100 personas se reunieron en la tarde de este lunes con el alcalde, donde desde el consistorio aseguraron que este es un logro de primer nivel para la ciudad, que ya acoge a refugiados desde la guerra de Kosovo. Se habla mucho de inmigración, se habla de refugiados, se habla de solicitantes de asilo, pero ¿qué tienen en común y qué tienen de diferente todos estos términos? Es importante que aprendamos las diferencias entre ellos para poder hablar con propiedad. Y en este programa ya saben ustedes que les damos todas las claves para poder hacerlo. Hemos resumido lo que significa cada uno de estos términos para que les quede más claro a continuación. Un migrante, según la Real Academia Española de la Lengua, es una persona que migra, es decir,
que se traslada desde el lugar en el que habita hasta otro diferente. Los migrantes se desplazan, se mueven, de un lugar a otro, generalmente buscando unas mejores condiciones de vida. La denominación solicitante de asilo, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, es una persona que huye de su país en busca de protección internacional o asilo. Esta persona solicita oficialmente al país de asilo el reconocimiento de su condición como refugiado, pero su solicitud aún no ha sido evaluada de forma definitiva. Durante el año 2018 existían alrededor de 3,5 millones de personas solicitantes de asilo en el mundo. En 2020 las cifras se actualizaron y los solicitantes de asilo eran 4,1 millones. Los refugiados son aquellas personas a las que ya les ha sido reconocida la protección internacional por causas de nacionalidad, política, etnia, religión o por motivos sociales. Las personas desplazadas son aquellas que han tenido que huir de su vivienda por los mismos motivos que los refugiados, pero se encuentran desplazados dentro de su propio país, en zonas de mayor seguridad. Bueno, pues ahora que ya tenemos todos los datos de primera mano, vamos a charlar con una de las protagonistas que además nos va a acercar toda la información que ya proporcionaron a los vecinos del barrio de Los Royales este pasado lunes en esa asamblea que se vivió en el Centro Cultural Gaia Nuño. Ya es la concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, del Ayuntamiento de Soria. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Gloria. Muy buenas noches y gracias a vosotras por invitarme. Bueno, en primer lugar, hemos hecho un repaso de lo que es este centro de acogida al refugiado, pero de la mano de una de las personas que se encuentra detrás del proyecto, ¿en qué consiste? Bueno, pues el Centro de Atención a Personas Refugiadas es un centro de atención en primera instancia, ¿no? Es lo que llamamos fase cero. Cuando una persona llega y es solicitante de asilo, bueno, pues lo primero que tiene que recibir, por supuesto, es cobertura de sus necesidades básicas, ¿no? Que no son otras que el alojamiento o la manutención, ¿no? Y atención psicológica. Eso es lo que vamos a prestar en el Centro de Personas Refugiadas que se va a instalar en la ciudad de Soria. Además, porque las necesidades son muchas más, sí que se va a hacer un protocolo individualizado, por supuesto, de las personas, ¿no? Con sus necesidades y atender a las cuestiones formativas. Y digo individualizado porque estamos hablando de muchísimas situaciones. Estamos hablando de que va a haber niños, niñas, de que va a haber personas mayores, de que va a haber diferentes nacionalidades. Entonces se va a contemplar diferentes ámbitos, como por ejemplo el formativo, el laboral. El formativo en algunos casos va a ser clases de castellano y en otros casos pues puede ser, por ejemplo, atender a la homologación de titulaciones. ¿Cómo sería el perfil? Bueno, no sé si se puede definir un poco el perfil de las personas refugiadas que ya están en Soria, que necesitan de esa ayuda por parte de los sorianos, de las instituciones. No sé si tenéis más o menos algún tipo de perfil definido o son personas de diferentes países, de diferentes edades. Pues es que el perfil de las personas refugiadas es amplísimo, ¿no? Y eso, cuando hablábamos de que estas personas que van a venir al nuevo centro, ¿no? Cuando por fin sea construido, bueno, pues ¿qué podemos saber de ellas, ¿no? Lo mismo que podemos saber de las de más de 500 personas que ahora mismo están refugiadas en Soria. Pues muy poco, pero algo muy importante, ¿no? Lo que sabemos seguro es que han salido huyendo de sus países, ¿no? Huyendo están amenazados de muerte, bueno, pues diferentes causas, ¿no? Desde por género, por orientación sexual, opiniones políticas, religión. Entonces, eso es lo que sabemos de esas personas. Pero, ¿qué más? Bueno, pues es que el origen es muy diverso, desde Afganistán a Venezuela, muchísimos países, y también es muy diverso el perfil económico, es hombres, mujeres, las edades, algunas personas vienen en familias, otras no. Entonces, yo cuando hablamos de personas refugiadas,
me da tanto miedo, ¿no?, el unificar en nuestro pensamiento lo que es una persona refugiada, porque de verdad que no sabemos prácticamente nada hasta que nos paramos y hablamos con cada una de ellas. Solamente sabemos que son personas que vienen huyendo y que han salido de sus países no de forma voluntaria, no vienen aquí porque quieren, ni siquiera son personas que han decidido buscarse la vida en otro país, son personas que tienen necesidad para salvaguardar su vida de salir huyendo. ¿Qué supone la instalación de este centro aquí en Soria? Bueno, pues supone, yo pienso que muchas cosas, ¿no? Yo creo en primera instancia supone asumir que todo el mundo, pero no todo el mundo de Soria, sino todo el mundo, toda la población mundial, somos parte del problema. No es casual que haya personas refugiadas y, por supuesto, que todos y todas tenemos que ver en esta situación. Es que el mundo es globalizado para lo bueno y también para lo malo. Entonces, quiere decir que asumimos que somos parte del problema, pero también nos implicamos como parte de la solución, parte activa de la solución, que en Soria llevamos muchísimos años siéndolo, y cuando se nos llena la boca con que Soria es una ciudad solidaria y una ciudad de acogida, no es broma, o sea, yo lo pienso sinceramente porque tenemos datos para decirlo, ¿no? Y datos y muchos testimonios de personas que se han sentido así. Entonces, el asumir este centro, el ponerlo en nuestra ciudad, a mí me parece un hecho del que podemos tener orgullo, ¿no? De que vamos a, porque es cierto que son necesarios. España no es un ejemplo de país que otorgue el estatuto de refugiado a muchas personas, ojalá a muchas más, porque seguramente sean muchos más las personas que lo solicitan y lo merecen, pero ya que tenemos esa obligación, porque es una obligación internacional, tenemos que darles la mejor respuesta posible, y si se ha decidido que son en estos centros, pues que esté en Soria uno de ellos, ¿no? Porque es verdad que hay muy pocos, pero que a partir de ahora ya se están planificando muchos más, ¿no? Hasta 20, pues yo creo que es un orgullo, ¿no? Y también que va a aportar mucho a la ciudad, que no podemos siempre pensar en qué les aporta este centro a las personas refugiadas, les aporta derechos humanos y les aporta una forma de hacer efectivos sus derechos, pero a la ciudad y a la población pues nos va a aportar riqueza cultural sin ninguna duda, entre otras cosas. Además, en ese marco del Ejecutivo Nacional, que se ha marcado esa política de descentralización también de organismos, como hemos visto a través, entre otras cosas, por ejemplo, del Centro Nacional de Fotografía. Eso es. Es que no puede ser, ¿no?, que todo esté en el mismo sitio y todos y todas merecemos el territorio y las mismas oportunidades. Entonces, de verdad, que el Centro Nacional de Fotografía es una oportunidad en su ámbito, ¿no?, en el ámbito cultural, de que estamos, bueno, pues con mucho orgullo, porque ha habido mucho trabajo detrás para conseguir un proyecto que creemos que es positivo, no solamente para las personas de Soria, pero sobre todo para las personas de Soria. Lo mismo es el Centro de Atención a las Personas Refugiadas. Yo creo que es una bandera, ¿no?, en su ámbito, que en este caso no es el cultural, aunque un poco sí, ¿no?, sino el social. Entonces, por supuesto que va en la misma línea, igual que decimos que va a ser positivo en este caso el centro de fotografía, va a ser positivo para la ciudad el centro de personas refugiadas. Si no, bueno, podemos tener la seguridad de que nunca se hubiera luchado por tenerlo, porque también hay mucho trabajo detrás de conseguir que ese centro se ubique en Soria. ¿Cómo fue ese contacto con los vecinos en la asamblea que tuvieron el pasado lunes? Bueno, pues igual que dicen las crónicas, yo, vamos, no voy a desmentir que hubo momentos tensos, porque los hubo, ¿no? Yo creo que probablemente estábamos todos y todas en un principio a la defensiva, ¿no?, pero después quedó patente que tenemos mucho más en común, que nos diferencia, que las preocupaciones no solamente son por parte del vecindario, es que nosotros, el equipo de gobierno forma parte de ese vecindario, por supuesto, con otras responsabilidades que asumimos, ¿no?, desde el principio, faltaba más. Pero es cierto que yo creo que tuvimos la ocasión de poner encima de la mesa las explicaciones que los vecinos y las vecinas también del barrio y de todo Soria también tuvieron la ocasión de poner encima de la mesa lo que les preocupaba, que yo sí he de decir que algo me encantó sinceramente, fue que pusieran de manifiesto sus preocupaciones, y una de ellas eran que les llamaran racistas.
Y efectivamente no me extraña, porque para mí sería terriblemente doloroso también, ¿no? Y nosotras también pusimos encima de la mesa los insultos que habíamos recibido, ¿no? Y totalmente comprensivos, fueron absolutamente comprensivos con nuestro malestar, ¿no? Entonces yo creo que fue un momento de encuentro en el que se explicó no solamente el Centro de Atención a Personas Refugiadas, sino que es un proyecto de desarrollo del barrio mucho más amplio, coordinado y muy consciente de cada uno de los movimientos. Y bueno, fue un espacio en el que no estábamos de acuerdo todas las personas que estábamos, también muchísimas personas vinieron a explicar su postura muy positiva a que el Centro de Personas Refugiadas se ubicara en ese espacio, y a mí sinceramente me pareció un espacio que creo que tenemos que repetir, ¿no? En este y otros temas, porque siempre es un privilegio, ¿no? el poder generar espacios de conversación, de explicaciones e incluso de decir, es verdad, lo podíamos haber hecho mejor. Por ejemplo, como dijo Carlos, el alcalde, podíamos haber hecho mejor la comunicación y lo tendremos en cuenta para otras ocasiones. ¿A qué cree que se deben esas primeras reacciones? No todas, pero hubo un porcentaje de ellas bastante negativas, sobre todo con esa campaña que se lanzó a través de Internet, de recogida de firmas, que finalmente desmintió la propia Asociación de Vecinos de Los Royales, que ellos no estaban detrás de esa campaña. ¿A qué cree que se deben todas esas primeras reacciones, esos comentarios negativos? Pues yo creo, por ejemplo, los comentarios más racistas, ¿no?, que hemos encontrado y xenófobos, que la propia asociación, bueno, pues dejó, y además con mucha insistencia, claro, que no eran suyos, ¿no? Yo creo bueno, y buceando en las redes lo podemos ver, ¿no?, que la inmensa mayoría ni siquiera son personas de Soria. Está claro que la ultraderecha está muy organizada y los movimientos más racistas y xenófobos para atacar cualquier proyecto que se haga en Soria, en cualquier otro lugar del Estado, y bueno, diciendo bulos, mentiras y barbaridades que se dicen de las personas refugiadas o que se hubieran dicho de menores no acompañados si fuera el tema. Entonces, a mí siempre he sabido que son personas muy organizadas para boicotear proyectos de inclusión, pero ahora, viviéndolo en primera persona, no deja de sorprenderme, por mucho que lo conozcas, no sé, la inquina, ¿no?, y el odio que son capaces de verter. Y las primeras reacciones del vecindario, ¿no?, alejados de ese racismo, bueno, pues yo creo que forman parte de las dudas normales de qué va a pasar en mi barrio, ¿no?, y de cómo va a ser, y de también mucha desconfianza basada, supongo, en acciones nuestras, pero también de otros organismos, ¿no?, como algunas que se mencionaron allí. Y bueno, yo creo que también el miedo que se verbalizó por parte de algún vecino, o el desconocimiento, que también hubo comentarios, pues también son base de pedirnos explicaciones y de aclararlos, y yo creo que también base de un buen comienzo para la construcción de este centro. El desconocimiento ligado a la desinformación, ¿cree que este es un problema también de raíz en una cuestión como la que estamos tratando hoy? Sí, total. Es que yo creo que a veces cuando pensamos, yo a veces digo, mira, de todas maneras, qué oportunidad, ¿no?, esto de los debates. Yo estoy encantada de hablar del Centro de Personas Refugiadas, aquí encantadísima, pero también estoy encantadísima tomándome un café en el bar, o con mis compañeros y compañeras, o con mis amistades, ¿no?, porque creo que esas 200 plazas, ¿no?, de personas refugiadas nos dan pie a hablar de la desigualdad mundial, y que del 1% de la población son personas desplazadas, que esto está pasando ahora mismo en nuestro mundo, ¿no?, y que nuestra ciudad tiene que forma parte de eso, ahora mismo como espacio acogedor, ojalá nunca como personas desplazadas, ¿no? Pero la historia es lo que tiene, esto no lleva 5 años, lleva toda la vida, y los movimientos migratorios y los movimientos de personas refugiadas son históricos y forman parte de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad, es el poner encima de la mesa y ir a la raíz del problema. La raíz del problema no es dónde se va a construir el centro de personas refugiadas, la raíz es por qué hay que construirlo.
Hablaba la consejera de la Junta también. Durante estas jornadas hemos visto que ha habido muchas reacciones de diferentes instituciones, partidos políticos, de los vecinos, y la consejera de Familia anunciaba que la Junta, o al menos ella así lo manifestaba, que la Junta no había tenido constancia de la construcción de este futuro centro aquí en Soria. No sé ustedes cómo recibieron esta noticia o estas declaraciones de la consejera. Pues la verdad que con estupor, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser? Porque este centro, después, como decía antes, las personas van a estar un máximo de 6 meses. Bueno, 9 meses es cierto si tienen una especial vulnerabilidad, pero después, cuando acabe este periodo, es porque van a formar parte de otra fase, ¿no? Esto de la primera fase de acogida gestionada por organizaciones humanitarias que ya llevan tiempo y que además lo hacen fenomenal, ya se lo han demostrado en la ciudad y en la comunidad y en el propio Estado, y que la Junta tiene muchísimo que ver en ese modelo porque financia una parte y porque controla. Entonces, pues la verdad que con sorpresa, no solamente de que no conociera algo de lo que va a formar parte sin ninguna duda, sino que también, bueno, pues que esperamos que luego la coordinación sea fácil y fluya, porque bueno, una vez se ponga en marcha y que sea valorado de forma positiva, porque desde la Junta de Castilla y León saben perfectamente cuál es la situación de las personas refugiadas y muchísimo mejor todavía las necesidades habitacionales y de las mismas. También realizaron esa comisión para informar al resto de partidos políticos dentro del ayuntamiento. Leíamos en la prensa que el Partido Popular se había hecho también eco de ese cierto malestar, no en todos los vecinos, pero sí en una parte de ellos. No sé cómo ha quedado al final esas informaciones, si han podido hablar con los miembros del Partido Popular, del resto de partidos políticos que conforman el ayuntamiento. Pues sí, en la primera comisión en la que lo explicamos, bueno, pues sí, el Partido Popular nos achacó, ¿no? La falta de información y que habían recibido, bueno, pues muchas quejas de vecinos y vecinas de la zona. Y bueno, yo todo el rato insistiendo en que cuando hablaban de comentarios negativos, bueno, pues eso, insistíamos en que estábamos con la seguridad de que no es la generalidad, pero bueno, recogimos su inquietud, ¿no? De que la gente se quejaba, y por eso, entre otras cosas, hicimos esa asamblea, ¿no? Porque es cierto que, vamos, faltaba más, ¿no? Que toda la transparencia del mundo, todas las informaciones del mundo y todos los canales de comunicación que sean necesarios, porque esta es la clave, ¿no? de la sociedad y sobre todo de nuestra relación con la ciudadanía. Si no lo hemos comunicado bien, que nos lo digan, que lo comunicaremos mejor, y seguro que lo siguiente todavía mejor. Hablaba antes de esos 6 meses iniciales que las personas refugiadas permanecerán en el centro, pero antes de eso, es decir, ¿cómo sería el protocolo? No sé si lo han establecido un poco ya, si ya viene establecido por ese trabajo de las organizaciones que ya están trabajando con personas refugiadas aquí en nuestra comunidad, en Soria Capital, en Soria Provincia. No sé si hay un protocolo previo, si hay algunos pasos que hay que seguir antes de llegar a ese centro. Sí, pero en el centro solamente hacemos la acogida, no tenemos ninguna potestad para decidir qué personas van a venir, ni siquiera, ¿no? el futuro de esas personas, ¿no? El Ministerio es quien hace la valoración de las personas solicitantes de asilo y quienes deciden dónde deben ir, y según, no solamente según sus necesidades, sino también sus características y las necesidades de los diferentes centros. Se ha hablado también de que es un centro que va a aportar 40 puestos de empleo aquí en Soria Capital. Sí, bueno, 40 puestos de empleo muy directos, ¿no? Imagínate toda la atención directa a las personas refugiadas, que pueden ser desde el mundo social, sobre todo, ¿no? De trabajadoras o trabajadores sociales, especialistas en psicología, pero también es un espacio de convivencia, ¿no? Entonces todo lo relacionado con la manutención, ¿no? Con la limpieza, también va a generar puestos de trabajo, y muchísimos indirectos. Eso está claro, ¿no? Porque son 200 personas, ¿no? que van a necesitar cubrir sus necesidades de todo tipo.
Hablamos de que ya hay una cifra de personas refugiadas que permanece en Soria. No sé si hay alguna nacionalidad. Nos comentaba antes, me parece que sobre todo Venezuela es un país de origen bastante importante. Bueno, Venezuela, Siria, Afganistán, Pakistán, es que hay de muchísimas nacionalidades, sí, sinceramente. La verdad es que por eso, y hay hombres, mujeres, niños y niñas, entonces el perfil de las personas refugiadas es, fíjate, ¿no?, terriblemente diverso, porque para que nos demos cuenta de cuánto abarca, ¿no?, la discriminación hasta el punto de poner en riesgo la vida de las personas. Por eso aquí hay personas que están refugiadas por cuestiones políticas, por violencia de género, hay personas por orientación sexual, por religión también. Entonces la diversidad en este caso lo pone de manifiesto todas las razones que algunas personas creen que son suficientes para poner en peligro la vida de otra. Imagino también que con este nuevo proyecto las relaciones con el Gobierno central tengan que ser muy estrechas y la comunicación también muy fluida para llevarlo a buen puerto. Sí, la relación entre las administraciones es importantísima, ¿no? Porque es verdad que tenemos que trabajar de manera coordinada y de manera conjunta, y tenemos un mismo objetivo, y el objetivo, por un lado, es que las personas refugiadas tengan cubiertas sus necesidades y su integración sea lo mejor y lo más rápida posible, y también con la ciudad de acogida o con la población de acogida tenemos objetivos específicos, ¿no?, que en algunos casos están relacionados con el empleo o con temas económicos, pero por supuesto también con la integración y con aspectos culturales. Entonces, cada administración tenemos un papel en esos objetivos, pero tenemos que poner en común y sobre todo tirar hacia el mismo lado y poniendo los esfuerzos que sean necesarios, porque si siempre merecen la pena cuando hablamos de personas, y no hablo solo de personas refugiadas, sino también de las personas de la población de acogida, pues todavía más. ¿Cree que es posible que desgraciadamente puedan volver a surgir algún tipo de asperezas con algún vecino? ¿O ya ha quedado todo bastante claro, así, en general, a la población general? Yo creo que puede surgir y que además no pasa nada. Sí, yo creo que los conflictos no pasa nada y que no tenemos que esquivarlos y que además tenemos que ponerlos encima de la mesa y buscar la manera de resolverlos, ¿no? ¿Y por qué no? Si está claro que pensamos de manera diferente, no vamos a hacer como que no, pero también estoy segura que tenemos muchísimos puntos en común, que es ahí donde tenemos que hacernos fuertes, ¿no?, como sociedad y como personas de acogida de este proyecto. ¿Que hay algunas cuestiones que podemos mejorar? Pues mejorémoslas. Si igual es cierto que también hay ideas que pueden aportar, bueno, igual no, seguramente que sean ciertas. Y luego, como decía, a mí la base la base yo creo que común es el desarrollo, ¿no? Y el miedo a que sea un desarrollo pues que no deseable, pues cómo no lo van a poner encima de la mesa quienes así lo piensen y que lo pongan, por favor, que lo explicamos y le damos las vueltas que haga falta, porque si no al final se generan bulos y cuestiones como por ejemplo lo de la delincuencia, ¿no? Es un argumento terrible que también, bueno, aparece en las redes sociales como vinculado a la cuestión del propio centro, cuando es algo que igual que se dijo en la reunión, pero además por parte del propio vecindario, ¿no?, de que la asociación había hablado con las personas que trabajan en los diferentes centros y que en ningún caso había habido problemas de delincuencia ni asociados a la violencia. Pero por eso, que van a surgir polémicas, que surjan, que van a surgir conflictos, que surjan, si el problema es una mala resolución. Por eso aquí nos tienen para resolver y para escuchar y para mejorar lo que está en nuestra mano, pero siempre en positivo y siempre pensando en lo mejor para la ciudad. Y en este caso pensamos que lo mejor para la ciudad es este centro de personas refugiadas. Precisamente para cerrar la entrevista le iba a pedir un mensaje para la ciudadanía, sobre todo aquellos que no habían podido acudir el pasado lunes a esa asamblea en el Gaya Nuño. Recojo un poco las palabras que ha dicho y no sé si le gustaría añadir ya directamente algún mensaje más para todas esas personas que a lo mejor algunas todavía les queda algún tipo de duda o no pudieron acudir a plantear sus incertidumbres.
Pues sí, que es un proyecto de ciudad, ¿no? Y que queremos un desarrollo y que el desarrollo forma parte de las personas, ¿no? Y que no hay desarrollo sin personas, sin interculturalidad, sin crecimiento de verdad, ¿no? Y no vale cualquier crecimiento. El crecimiento que queremos es positivo y para eso necesitamos que la ciudadanía forme parte de este proyecto, que si tuviéramos alguna duda de que no fuera a aportar, en ningún caso el equipo de gobierno hubiera luchado por traerlo aquí. Imagino que ahora por delante les queda mucho trabajo. Bueno, sí, nos queda muchísimo trabajo, es verdad, pero es un trabajo, yo creo que es un trabajo apasionante, ¿no? Y que vamos a contar con muchas personas y que, no sé, yo creo que ver crecer, ¿no? Ver nacer, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y sí, prácticamente el propio centro va a ser un privilegio y fíjate, yo creo que ese va a ser el argumento definitivo para las personas que más dudas tengan o que incluso más miedo o que incluso algún prejuicio tengan de base. Ahí tenemos que esperar, ¿no? Pero quien va a dar la clave y quien va a dar la respuesta va a ser el propio centro y sobre todo las personas que formen parte del mismo, laboral y las personas refugiadas que estén allí. Incluso a título personal entiendo que también es una satisfacción y más teniendo en cuenta que es el 5.º centro en España después de 30 años, si no me equivoco, en los que no se creaba ninguno. Ahora está previsto que se hagan varios, pero este sería el primero. Sí, bueno, sí, la verdad es que es emocionante y que sí, y a nivel personal, bueno, pues sí, yo estoy encantada, es cierto, como el resto de mi equipo, ¿no? Porque, bueno, pues porque se han hecho los deberes antes, ¿no? Como decimos, y ahora no tenemos que estar discutiendo o demostrando que tenemos capacidad con esas otras ciudades que están compitiendo, por mucho que no nos guste, ¿no? El concepto de competir, pero es así, ¿no? Ahora muchas ciudades quieren otros centros de los que se van a construir y, bueno, y en Soria, bueno, pues gracias a la iniciativa, pues lo hicimos antes y demostramos que tenemos una capacidad de la que no tenemos ninguna duda. Pues Gloria Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Soria en Serio. Esperamos que sea todo un éxito, que se den muy bien esas negociaciones, los proyectos y todo lo que queda por delante. Y estaremos muy atentos, sobre todo para informar a los que están en casa, que se ha visto que es lo fundamental, mantener la ciudadanía informada. Desde luego, así que, bueno, a disposición de todo el mundo y de los medios, pues, cómo no, cuando sois el altavoz y sois imprescindibles en nuestro trabajo. Muchas gracias, Gloria. Buenas noches. Muchísimas gracias. A todos ustedes, hacemos un alto en el camino, pero no se vayan porque enseguida continuamos. Queda mucho más programa hoy de Soria en Serio.